Muy buenos días, compañeros, licenciado. Tengo el gusto de presentar a mi grupo, quien está conformado por Miguel Brito, Sebastiana, Marco Antonio y mi persona Marcos Poplaines. En este caso vamos a hablar sobre la NIA 240, que habla sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. La NIA 240 habla sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. El auditor debe de tener todos los factores relevantes o debe de documentar adecuadamente todos los papeles de trabajo o todos los procedimientos que se debe de realizar para cumplir los requerimientos de lo que menciona la NIA 240 y también sobre todo los papeles para que sea como respaldo del auditor en este caso y que se pretende facilitar toda la información necesaria con el propósito que se debe de entregar por cualquiera de todas las informaciones, en este caso al gerente o al consejo de administración. También el auditor debe de cumplir sus programas de trabajo y cuestionarlos, ¿verdad? Que se pueden elaborar en relación para que el auditor obtenga informaciones que sean necesarias para la auditoría. Y también sobre la planificación, el auditor debe de llevar todos los procedimientos según lo que tiene planificado para identificar y valorar el riesgo, en este caso sobre fraude, y también debe de diseñar sus respuestas del auditor en frente a todos los riesgos que hayan identificado dentro de la entidad, que también debe, como les mencionaba, de documentar todos los procedimientos que constituyen a las respuestas del auditor, en este caso, para una evaluación o evidencia que se puede dejar como evidenciado todo el procedimiento que se debe de realizar. En este caso, la NIA habla sobre una introducción sobre procedimientos que se debe de llevar a cabo para el análisis del auditor sobre si se acepta, en este caso, el encargo o que se pueda obtener a través de la integridad del cliente, ¿verdad? Para que el auditor tenga la información que se debe de incluir o informaciones suficientes que sean integrados, en este caso, de la auditoría según lo que requiere, según el requerimiento en este caso de la NIA 226 sobre el control de calidad. Y también el objetivo del auditor, según lo que habla el párrafo 10 de este NIA 240, de que el auditor debe de identificar y valorar todos los riesgos que sean de incorrección material, en este caso en relación a los estados financieros debido a fraude. Y también todos los factores de riesgos que indican que si existen algunos de los elementos, por ejemplo, un incentivo o elemento de presión o una oportunidad de cometerlo, de cierta racionalización del hecho. Entonces, el auditor debe de tener este factor muy en cuenta para que tenga el hecho o el procedimiento en relación al fraude. También el auditor debe de realizar ciertos requerimientos o algunos requerimientos según lo que menciona la NIA 240, que debe de diseñar o facilitar la identificación de cómo valorar los riesgos de corrección material en este caso. Entonces, también se debe de hacer discusiones entre todos los miembros del equipo, ya sea una firma o del encargo, para que en este caso se debe de llevar todos los procedimientos relacionados al, al fraude si existe en este caso. Y algunas preguntas que se deben de hacer, por ejemplo, si el equipo de trabajo del encargo asignado por sus conocimientos tiene la capacidad o la experiencia para obtener las informaciones o mantener el trabajo de auditoría con una actitud, en este caso profesional
investigando todas las congruencias o los procesos, los procedimientos que se debe de encontrar para obtener una respuesta en todas las preguntas o las indagaciones que se debe de hacer. Y como también sobre las conversaciones de todos los miembros del equipo en este caso, que es relacionado a los posibles riesgos de fraude que se debe de encontrar. Y que también el equipo debe de manifestar las sospechas si se encuentra, pues el equipo del encargo debe de investigar de profundidad si existe alguna sospecha de fraude en la entidad. Y también sobre los compromisos del equipo de auditor, sobre algunos indicios que se debe de encontrar relacionado al fraude, ¿verdad? Entonces, y que todas estas decisiones que se debe de tomar en cuenta en las discusiones del equipo, pues el auditor debe de mantener, o de los miembros, debe de mantener las relaciones para llevar todos los procedimientos a la incorrección material debido a fraude. Entonces es lo que eh, habla la NIA 240. Siguiendo con la exposición, en el párrafo 12 menciona los requerimientos escepticismo profesional, que es muy importante respecto al fraude del escepticismo profesional. Y también en el párrafo 16 menciona los procedimientos y valoraciones de riesgo y actividades relacionadas, donde tiene que entrar la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor durante el proceso de la obtención de la entidad. Se identifica si se encontraron un factor de riesgo de fraude en el párrafo 18, que habla sobre las indagaciones. Dentro de las indagaciones, menciona que el auditor realizará indagaciones ante la dirección con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude. El fraude se puede dar intenciones internas o fuera de ella. Un elemento muy importante que menciona la norma es impredecibilidad, que no se han visto por la compañía, es decir, que la compañía sabe cómo manejar el auditor. Un ejemplo muy claro: apliquemos procedimientos sustantivos sobre registros contables que no caen en la materialidad, es decir, aplicar diferentes técnicas de muestreo, no siempre en la misma, para ampliar las muestras. Dentro de las conclusiones podemos encontrar que las probabilidades de ocurrencia, el fraude, reconocimiento de ingresos, apropiación indebida de activos, información financiera fraudulenta. Continuando con la exposición, de acuerdo a la NIA 240, pues nos habla, según los apartados 24 y 27, de la identificación y valoración de riesgo de fraude. En este caso, durante la fase de planificación, pues también como la evaluación de control interno, se debe de identificar y evaluar todos los riesgos de fraude que vayan a afectar los estados financieros en su conjunto, y las afirmaciones relativas a las transacciones, los saldos contables o información a relevar, en este caso que serían las hojas de trabajo, ¿verdad? También analizar el reconocimiento de ingresos en base a la presunción que existiera un riesgo de fraude mediante la realización del siguiente trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que documentar mediante explicaciones las descripciones o los tipos de ingresos o transacciones que existieran durante la auditoría, ¿verdad? Así como la posibilidad de que puedan dar lugar a riesgos de fraude. En este caso, el auditor debe de elaborar ciertas como que preguntas o cuestionamientos que se van a estar realizando a cada una de las áreas a las cuales se van a estar aplicando, ¿verdad? Entonces,
como podemos ver en estos cuestionamientos que existen preguntas, ¿verdad? La conclusión es describir la conclusión obtenida respecto a la presunción del riesgo de fraude. En este caso es detectar realmente el fraude, ¿verdad? Nota, hay una nota donde las respuestas son no como conclusión, ¿verdad? Si todas las respuestas son no como conclusión, pues no hay una presunción de que exista riesgo de fraude en el reconocimiento de los ingresos. También nos habla de la valoración de riesgo de fraude. También existe un cuestionario que habla específicamente del fraude, ¿verdad? Que también un cuestionario donde las personas encargadas deben de contestarlo, ¿verdad? Lo que la norma determina es poder valorar todas aquellas cuestiones que se fueron obteniendo, ¿verdad? Y las respuestas que cada encargado que se le fue aplicando dicha cuestión, ¿verdad? Entonces, la valoración, las respuestas, si puntúan con uno de eh, las respuestas no es un cero, dicen. Entonces, la conclusión, resumir en este apartado los riesgos de fraude identificados considerando que deben tratarse como riesgos significativos y como tales se deben tener conocimiento de los controles de la entidad. Prácticamente esto es lo que llegaría a concluir con dicho cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con las respuestas que se debe de tomar o valorar en las incorrecciones debido a fraude, pues según el apartado 28 y 30, es muy importante que el auditor tenga o sea escéptico en su profesión, en lo que se hace, porque puede que en ese momento, puede que las cosas anden bien, pero no debemos ser muy escépticos en el momento de hacer nuestro trabajo, y eso es lo que indica esta norma en relación a la auditoría en su conjunto cuando tengamos indicios de fraude. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas respuestas que debemos tomar? Asignar el equipo de trabajo, por ejemplo, el adecuado. Evaluación de las políticas contables, se debe de evaluar, especialmente las estimaciones o las incorrecciones y transacciones complejas, ¿verdad? Y también introduciremos elementos y imprevisibilidad en la selección de la naturaleza o momento de realización y extensión de las pruebas, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. El auditor también evaluará la identificación de los riesgos de auditoría y requiere que la realización de la revisión del control de calidad del encargo. Por ejemplo, el procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos, pues estas valoraciones o las respuestas que pueden hacer es como acudir al inventario sin previo aviso, ¿verdad? Entonces es muy importante en el momento de la ejecución para poder como reducir el fraude o error, pues se debe tomar como esta parte como un tipo sorpresa, ¿verdad? También la norma nos indica las pruebas sustantivos del control de una combinación de ambos, ¿verdad? También es necesario hacer inspecciones físicas y no solo como, bueno, ya tenemos los documentos y ya estamos bien. No, se necesita que se enfoque también una parte de inspección física, también confirmación con los clientes, además de los saldos, ¿verdad? Como vamos a mencionar en algún ejemplo de las cuentas por cobrar, pues debemos de hacer confirmaciones externas para determinar que realmente los saldos que se tengan sean los correctos, o contratos o descuentos especiales que se hayan dado, o incrementar el tamaño de las muestras, independientemente de las necesidades que existen dentro de la auditoría. Entonces, hablando de informaciones cuantitativas, pues también debemos cuantificar eso. Y, por ejemplo, si hablamos aquí de la evaluación de cuentas por cobrar, por ejemplo, aquí vamos a ver que en los saldos del préstamo al 31 del 12, digamos, hay como 150, pero también se determinó que también hay una parte de 125,000 que no se, de 25,000, perdón, que no se va a poder cobrar, por decirlo de esa manera. Entonces es importante determinar que esto no es un fraude, sino que es un error, por decirlo de esa manera. Ahora bien, en el otro, por ejemplo, en el cuenta de inventario, podemos decir de que también se determinó que esto se haya encontrado como un inventario de 30,000 obsoleto, pues debemos tomar en cuenta también que esto es un error, que se haya tomado que ya hay inventario obsoleto. Pero si hablamos de una cuenta por cobrar, pues podemos decir que tal vez uno de los gerentes hayan cobrado
en efectivo y no la haya registrado, en ese momento cuando se haya hecho la auditoría o intencionalmente no lo haya registrado, entonces ya se podría considerar como un fraude, ¿verdad? Entonces, esas son las dos diferencias que debemos tomar en el caso de las aplicaciones. Esto ha sido nuestra presentación y muchísimas gracias por su atención.